Gloria sea el nombre del Señor. Damos gracias, gloria y honra al Señor, que Él se lo merece. Dios es bueno y para siempre son su misericordia. El Señor está con sus hijos donde quiera que estén sus hijos. Y eso es sumamente importante en tiempos tan difíciles como lo que nos ha tocado vivir. Y cuando digo vivir, hermano, no me refiero específicamente a mí, aunque yo sé que cada uno de nosotros tiene sus dificultades, tiene sus problemas, pero me estoy refiriendo específicamente a los cristianos que viven en países musulmanes, de origen musulmán o de religión musulmana. Cristianos que están en la China y en algunos países de origen comunistas, donde muchos de ellos están siendo mutilados, están siendo muertos, están siendo perseguidos, las iglesias están siendo quemadas. Otro, como una denuncia que se hizo hace ya mucho tiempo de cristianos que estaban siendo detenidos en China y se estaban traficando, no ellos, sino que lo estaban matando y estaban traficando sus órganos. Eso se denunció ante la ONU, pero nosotros sabemos que China es un país cerrado, donde muchas veces los derechos humanos no tienen mucha fuerza de acción, por así decirlo. Lo cierto es, hermano, que la iglesia de Jesucristo en muchas partes está siendo perseguida, aunque nosotros hoy gozamos de una aparente libertad, donde aparentemente no se está persiguiendo en el sentido físico de encarcelamiento, pero sí hay un movimiento sistemático, subversivo, que está legislando leyes en contra de todo lo que representa a Dios. Desde los pilares de la familia, porque su intención es destruir los pilares de la familia para tener una sociedad libertina y una sociedad corrupta, donde todos los más oscuros deseos y pasiones que controlan desordenadamente al hombre se puedan llevar a cabo. De ahí, hermano, la importancia de nosotros tener celo y pasión en tiempo del fin. Porque nos estamos aproximando, hermano, al fin. Y Cristo está mucho más cerca de nosotros que cuando nosotros hemos creído. Quiero continuar, hermano, con la exposición que hemos venido dando sobre 2 de Timoteo capítulo 4 y quiero, hermano, entrar a ese verso 3 donde nos dice en 2 de Timoteo capítulo 4 verso 3: porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su concupiscencia. Antes de entrar, hermano, al contexto cultural y antes de tratar de explicar toda la advertencia que el apóstol Pablo le estaba dando a su hijo en la fe, Timoteo, quiero señalar primeramente que la difusión, promoción de la autosatisfacción, justificación y autorredención siempre han sido la motivación del hombre en busca de vivir sin Dios. Quiero volver a repetirle eso, hermano. La difusión y la promoción de la autosatisfacción, justificación, autorredención siempre ha sido la motivación del hombre en la búsqueda de vivir sin Dios.
De ahí que, hermano, muchas veces usted se pueda preguntar por qué existen tantas religiones, tantas sectas y tantas herejías. Todas esas religiones han surgido, hermano, no en la búsqueda del hombre acercarse a Dios, sino en la búsqueda del hombre autojustificarse a sí mismo. De ende, cuando usted mira los pilares del budismo, del islamismo, del hinduismo, sus pilares o sus bases son la base de la autorredención o autojustificación, excepto el cristianismo. Y digo excepto el cristianismo porque nosotros no buscamos ni la autojustificación, ni la autorredención, ni difundimos la promoción de ningún tipo de justificación, porque hay alguien que a nosotros nos justifica. Y la justificación que nosotros podemos obtener no es por nuestro esfuerzo propio, ni siquiera es por nuestros propios méritos, sino que es por los méritos del sacrificio de Cristo en la cruz. De ahí que si alguien tiene que gloriarse en la cruz de Cristo. Porque no hay obra que usted pueda hacer, ni sacrificio que usted pueda hacer, que pueda pagar el precio inclusive de la redención de su propia vida. Cuando Dios no mira, o cuando Dios mira al hombre pecador, lo mira y lo identifica como dice Isaías. Isaías dice que el hombre y la justicia del hombre son como trapo de inmundicia, son como trapo lleno de estiércol, son como trapo de suciedad, son como trapo de pudredumbre. Así mira Dios la justicia y la autojustificación del hombre. Por eso se hizo necesario que Cristo viniera, o Dios viniera, se encarnara y muriera en un sacrificio sustitutorio por nosotros, para podernos justificar y poder ocupar el lugar que nosotros debíamos ocupar. De ahí que todas las demás religiones, sectas y herejías que puedan surgir, buscan y proclaman y promueven la autosatisfacción, la autojustificación y la autorredención, menos el cristianismo. Todo lo que nosotros podamos hacer, todo lo que nosotros podamos decir, todo lo que nosotros podamos obtener, siempre lo vamos a obtener a través de los méritos y el sacrificio de Cristo. Nadie puede justificarse a sí mismo ante Dios. Quiero mostrarle primeramente 3 ejemplos de autojustificación que la Biblia nos enseña y que son por lo general lo más notable y conmemorable que la Biblia pueda enseñarnos. Hay muchísimo. Por ejemplo, usted puede pensar en Nabucodonosor, que Nabucodonosor se llenó tanto de autosatisfacción que se creyó que todo lo que él había poseído había sido por su mérito, de tal forma que Dios le humilló y lo puso 7 años a vivir como una bestia salvaje. Sin embargo, tengo que referirme en ese primer ejemplo a nuestros primeros padres, de donde nosotros surgimos, Adán y Eva. Cuando usted va al capítulo 3, verso 7 del libro de Génesis, usted encuentra que la Biblia utiliza esta expresión para referirse a la posición que ellos tomaron después que desobedecieron la ley de Dios. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron, hilvanaron, tejieron, amarraron, cualquiera sea el término que usted pueda utilizar o comprender, hoja de higuera, y se hicieron delantares para tapar su vergüenza o tapar su desnudez. Fueron abiertos sus ojos. Ahora descubrieron el resultado de sus pecados e insensatez
al desobedecer el mandato de Dios. Podrían discernir entre el bien y el mal. ¿Y cuál fue la consecuencia? Se generó confusión y vergüenza porque se perdió la inocencia y se contrajo entonces la culpa. Este verso asume un significado simbólico todavía más profundo que nosotros no vamos a explicar ahora. Los dos buscaron independencia, buscaron autosatisfacción, buscaron autojustificación, buscaron autorredención. Pero las personas pueden disfrutar plenamente si están subordinadas a un centro común de autoridad, que es Dios en última instancia. Al alejarse de Él, es decir, el alejarse de Dios, entraron en conflicto el uno con el otro o contra el otro, de tal forma que todavía hasta el día de hoy nosotros estamos sufriendo esa consecuencia por causa de su rebelión. El primer resultado del pecado fue el sentimiento de vergüenza y de temor. Los delantales de hojas de higuera ilustran cómo el hombre intenta salvarse mediante una religión de buenas obras y sin derramamiento de sangre. Recuerde, hermano, que le estoy hablando de la autorredención, autojustificación, que es lo que los hombres han buscado todo el tiempo. Los delantales de hoja de higuera nunca arreglan el asunto, sino que lo echan a perder. La vergüenza que así se trata de ocultar resulta más vergonzosa todavía. La Biblia nos enseña, hermano, que no hay nada que se haga en oscuridad, o que se haga en tiniebla, o que se haga en oculto, que no haya de ser revelado o no haya de venir a la luz en un momento determinado. Los pecados tratan de justificarse, los pecadores tratan de justificarse cuando Dios los llama a cuenta. Por otro lado, cuando más cerca es la relación con su Dios, tanto más dañino es el pecado. El segundo ejemplo que le quiero mencionar de la autorredención y la autojustificación es Caín. Caín representa o se representa como el fundador de la civilización antidiluviana, siendo a la vez el prototipo y origen de toda la historia en cuanto a esta se desarrolla en independencia de Dios, divorciada de la comunión con el Altísimo. El elemento falso que se discierne en su ofrenda surge inevitablemente de la pretensión del carácter del mal adorador. Y cuando le digo esto, hermano, el Señor trae a mi memoria el hecho cuando los hijos de Aarón encendieron ese fuego extraño, queriendo innovar algo que ya Dios había de antemano anunciado de cómo debían hacerse las cosas, a fin de que el adorador se presentara en una condición correcta ante él. Y estos quisieron, hermano, innovar el plan de Dios e innovar la voluntad de Dios, introduciendo fuego extraño en cuanto a la adoración de Dios. Hoy por hoy vivimos circunstancias semejantes cuando desde muchos púlpitos se están promoviendo actividades oscuras, actividades que no contribuyen al crecimiento y desarrollo espiritual del hombre y la mujer de Dios. Se están promoviendo actividades sexuales, se están promoviendo actividades, hermanos, sensuales desde muchos púlpitos. Caín, hermano, es quien representa la falsedad del adorador falso. Caín es quien introduce, hermano, una falsedad dentro de los aspectos de adoración. El elemento falso que se discierne en su ofrenda
surge inevitablemente de la percepción del carácter del adorador. Muestra que Caín ofreció lo que él halló a mano, cuya ofrenda no pasaba de ser, escúcheme, cuando yo utilizo esta expresión, una manifestación de agradecimiento a Dios y dependencia de Dios. En otra palabra, no le quedaba de otra de reconocer que lo que la tierra producía lo producía por el mandato de Dios. Sin embargo, cuando él ofreció su ofrenda, la hizo desmaladariamente. La ofreció sin ninguna intención de agradecimiento ni de rendición, entendiendo que Dios exigía, hermano, para la redención y la justificación, el derramamiento de sangre, como él lo dejó explícito, al vestir a Adán y a Eva con la piel del cordero. Nosotros entendemos teológicamente que ese sacrificio que Dios hizo, lo hizo para que Adán y Eva, nuestros primeros padres, entendieran que la redención y la justificación por causa de sus pecados involucraban necesariamente el derramamiento de sangre. Sin embargo, Caín pasó por alto todo esto y le ofreció a Dios el mismo producto que la tierra daba por mandato de Dios, sin ninguna actitud de adoración o de un agradecimiento devoto, siendo la sustancia de ella algo que él mismo había cultivado por sus propios esfuerzos. Nada de lo que usted pueda hacer por su propio esfuerzo, escúcheme, nada de lo que usted pueda hacer por su propio esfuerzo será recibido por Dios. Todas las obras que nosotros podamos hacer son las que Dios ha determinado desde antes de la fundación del mundo para que nosotros, los hijos del Señor, la hagamos. Dios no está interesado en que usted haga nada para Él. Dios está interesado en que usted se permita a sí mismo que la voluntad de Dios se realice en usted. Entonces usted estará listo para hacer lo que Dios ha determinado que usted haga. Entonces esas serán las obras que el apóstol menciona en 1 de Corintios capítulo 13, que cuando pasen por el fuego, esas obras son las que van a permanecer. Y por esas obras que Dios ha determinado que usted haga, son las que usted va a recibir recompensa. Nada en la que esté involucrado su esfuerzo como aspecto de justificación propia, Dios lo va a recompensar. Y yo espero, hermano, que usted esté claro en lo que yo estoy hablando. No vaya a ser que usted esté virtiendo su esfuerzo innecesariamente en una obra que Dios no está patrocinando, ni que va a glorificar con el tiempo la gloria de Dios, porque la obra que Dios hace permanecen para siempre. Se trata pues como el prototipo de cuantos se atreven a acercarse al santuario de Dios sin derramamiento de sangre. El autor de los Hebreos dice en el capítulo 9, verso 22, sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecado. De tal forma que Caín violó el mandato de Dios y desobedeció a Dios al darle el cultivo de la tierra, entendiendo que era necesario el sacrificio o derramamiento de sangre para la remisión de los pecados. En esta línea, es decir, en la línea de Caín, en esta línea no falta la comprensión de que las criaturas necesiten el auxilio divino, pero los miembros de ella rehuyen la necesidad de confesar su estado de pecadores bajo una sentencia de muerte. Arranca, por tanto, cuando usted lee el libro de Génesis en el capítulo 4, desde el verso 1 al verso 23, dos caminos que son religiosos, pero a la vez son opuestos y antagónicos uno al otro.
y me estoy refiriendo a estos caminos, refiriéndome al sacrificio de Abel y refiriéndome a la ofrenda de Caín. Por una parte, discernimos el camino de Caín. Judas, en su verso 11, nos dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se han lanzado por lucro en el error de Balaán y permanecieron en la contradicción de Coré. ¿Cuál fue el camino de Caín? La envidia, la falsedad, el engaño, el asesinato y por último la rebelión. Y cuando dice que se lanzaron tras el camino de Balaán, están hablando, hermanos, de lo mismo. Están hablando de la rebelión y de la avaricia. Balaán representa, hermano, a los falsos predicadores, falsos apóstoles, falsos maestros, falsos pastores que por lucro, por dinero, tuercen el mensaje de Dios, tuercen la verdad de Dios, llevando un mensaje confuso a fin de lucrarse de la buena voluntad de los buenos oyentes o de los feligreses. Me recuerdo, hermano, os recuerdo la historia de un pastor que en una conversación que sostuvimos, después de muchos años de nosotros no vernos, por fin coincidimos en un punto de encuentro. Y para mí, hermano, fue de mucha satisfacción el verlo y el poder saber que estaba bien, gozando de salud en términos espiritual y en términos físicos. Y mi pregunta fue cuando lo vi: ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te está yendo? Como nos encontramos en un punto, hermano, fuera de mi país natal, República Dominicana, yo le pregunté: ¿cómo llegaste a Estados Unidos? Me dijo: bueno, yo obtuve una visa como ministro del movimiento al que él pertenecía. Y yo me alegré muchísimo, hermano, y le pregunté: ¿y dónde has viajado como predicador? Escuche lo que le voy a decir. Y él me dijo: he viajado a Puerto Rico a predicar el evangelio. Y mi pregunta fue: ¿y cómo te ha ido? Él se sonrió, hermano, cuando yo le hice esta pregunta. Porque mi pregunta tiene dos connotaciones. Primero, el resultado de su predicación y luego el aspecto económico. Porque yo sé, hermano, que muchos desean ir a países más desarrollados que el mío, no con intención que las almas se salven, sino con intención de recoger buenas ofrendas. Escuche lo que le voy a decir. Si su objetivo primeramente es el dinero, el enfoque está mal. Si su objetivo es anunciar la verdad de Dios y como consecuencia de todo ello, Dios bendice a sus hijos, entonces su enfoque está bien. La respuesta de él fue, hermano, me dijo: en lo espiritual sentí que la gente se gozó cuando Dios me permitió predicar en varias ocasiones. Pero también entendí que si el mensaje que yo daba no era de agrado al auditorio, no ofrendaban, hermano. Yo dije: bueno. Entonces los que andan buscando dinero tienen que predicarle para ensalzar, hermano, los oídos de los oyentes, para decirle a los oyentes lo que ellos quieren escuchar
y no necesariamente lo que usted lleva. Si usted anda buscando buenas ofrendas, entonces tiene que predicarlo, endulzarle el oído a la gente, a pesar de que estuviesen mal o estuviesen en pecado, y dejar de un lado, hermano, inclusive la palabra de Dios o el mensaje que Dios ha determinado que se le lleve a determinada iglesia. Esos han tomado, hermano, el camino de Balaán y han vendido y torcido el mensaje de Dios a fin de poderse lucrar. Y cuando usted pueda identificar un pastor, un ministro, un supuesto apóstol o un supuesto profeta que coja el camino de Balaán, ni siquiera le preste atención, hermano. Ni siquiera desembolsille su dinero o su ofrenda, porque le he contado a usted como pecado. Olvídese, hermano, de la buena fe que usted tenga, porque la buena fe no acompañada del conocimiento de la palabra de Dios, muchas veces nos pone a nosotros en una condición de pecado, aún nosotros no sabiéndola. Cuando usted le da a esos que se lucran tras el error, usted está ofendiendo a Dios, porque Dios espera que usted sea un buen administrador de los bienes gananciales del cielo, que usted administra aquí en la tierra. Y que no promueva bajo ninguna circunstancia el lucro de estas personas que por causa de su avaricia tuercen el mensaje de Dios. El tercer ejemplo, hermano, que menciona Judas aquí, poniendo a Caín como ejemplo. Escúcheme, el texto pone a Caín como ejemplo. Luego sigue Balaán, que sigue el mismo camino de Caín sobre la rebelión, y después hablan de lo que perecieron en la contradicción de Coré. Cuando usted registra, hermano, ese hecho de Coré, usted va a identificar la murmuración, va a identificar la rebelión y va a identificar la conspiración para destruir a los hombres de Dios y la obra de Dios. Eso fue lo que hizo Coré. No solamente murmuró, sino que se rebeló. No solamente se rebeló, sino que conspiró contra el siervo de Dios, Moisés. Y Dios tuvo que intervenir, como siempre lo ha hecho, y terminará, hermano, la rebelión del hombre bajo juicio. Ahora bien, esta religión que se promueve y lo que Judas identifica aquí, hermano, es una religión carnal. El culto que brota de la voluntad propia, la justificación que haya su satisfacción en las obras humanas, la autoadoración que descansa en el yo y rechaza el concepto de la sustitución. Y cuando yo le hablo de ese concepto de la sustitución, hermano, le estoy hablando no de la autojustificación ni de la autorredención, sino de que el hombre tiene que ir y posar en la cruz del Calvario e inclinarse y reconocer ante el sacrificio de Cristo que Él es el poseedor de todos los méritos y que Él es quien es capaz de librarnos a nosotros, no solamente de nuestros pecados, sino también del juicio venidero. La teología del primer homicida idealizó la potencia propia y que no pasó de la fe, oiga bien, y que no pasó de la fe que forzosamente tienen los demonios. Y usted va a decir, hermano, ¿y cómo es esto? Pues mire, hermano, dentro de muchas congregaciones hay personas que se identifican claramente con Caín y hay personas que se identifican claramente con los demonios, a excepto de lo que le voy a decir. Cuando usted va al libro de Santiago en el capítulo 2, verso 19, las escrituras nos dicen, ¿tú crees que Dios es uno? Claro, hermano, yo creo que Dios es uno. Por lo que dice y reza el gran Shema, oye Israel, tu Dios uno es. No son 5, ni 6, ni 7, ni 8. Dios es uno.
Ahora, Santiago concluye diciendo, tú crees que Dios es uno, bien haces, bien crees. También los demonios creen y tiemblan. Hay muchas personas dentro de las congregaciones que creen, excepto de los demonios, que ellos tiemblan al nombre de Dios. Ellos tiemblan a la presencia de Dios. Ellos tiemblan a la obra de Dios. Y así hay muchos pseudo cristianos, cristianos nominales, sentados dentro de las congregaciones. Personas, hermano, que como dice Mateo capítulo 13 en su verso 4 y 5, la palabra de Dios cae en esos corazones, pero no germina, no fructifica porque tienen pocas raíces. Y esas raíces, cuando el sol acalorado le da, las raíces se secan y terminan muriendo. Así hay muchas personas sentadas dentro de nuestras congregaciones que son pseudo cristianos o cristianos nominales, o que simplemente se identifican con el nombre de cristiano porque están ahí, porque no encuentran realmente el sitio o el lugar al que pertenecen. Al establecer su norma de autorredención, Caín inició el desarrollo de todo el esfuerzo humano en independencia a Dios. Quiere decir, hermano, o usted persona que me está escuchando, amigo que me está escuchando, o las personas que me están escuchando, que si usted está luchando con el esfuerzo, oiga bien, de la autodependencia de Dios, usted está siguiendo el camino de Caín. Usted está caminando por lugar equivocado. Usted está pisando en arena movediza que en cualquier momento se abre y lo traga. Hasta el nombre de la primera ciudad que levantó, el nombre que significa pues eno, quiere decir inauguración. O sea, un nuevo principio que hiciera caso omiso de cuanto había sucedido anteriormente, por el cual se había de levantar una civilización coordinada según la voluntad humana en franca rebeldía contra Dios. Eso usted lo puede buscar en el capítulo 4, verso 12 al 17 del libro de Génesis. Por ende, la primera ciudad, esta ciudad de Enoc, que significa inauguración o significa principio, pero principio sin Dios, representa la oposición humana a la representación del Evangelio. Por ambas partes se echa de ver un nuevo principio después del colapso del sistema anterior. Pero mientras Dios inicia el camino de la redención, la raza humana funda una civilización que excluye totalmente a Dios de su parámetro o forma de vida. Por una parte, la mentalidad de Caín se caracteriza por su obstinada rebeldía que desafía al Altísimo, mientras que por otra se dirige a los hombres con ademanes de violencia o opresión. Así Caín, ese fratricida, inició la guerra, y la guerra religiosa en particular, siendo el prototipo de todos los tiranos y todos los déspotas sanguinarios del curso de la historia. Cuando usted registra, hermano, a todas esas personas sanguinarias, genocidas, que han pasado en el curso de la historia, esas personas han seguido el camino de Caín. En él se encuentra el origen del espíritu que produce el crimen, del genocidio, de toda acción brutal y barbárica que puedan darse, hermano, en los cimientos de la civilización. Su ciudad, por lo tanto,
es piedra fundamental de todos los imperios que rechazan a Dios para regirse por el espíritu de las fieras, que en su simbolismo, según el libro de Daniel, capítulo 7, verso 2 al 8, capítulo 8, verso 3 al 7, y el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, verso 1 al 2, están representados. Ahí está representado, hermano, en ese simbolismo, esa ciudad que fabricó o que levantó Caín. Es una piedra fundamental de todos esos imperios inicuos y malvados. Allí se impuso un rumbo nefasto a la historia del mundo, que de otra forma sería sublime en sus múltiples riquezas. Con todo, escuche, con todo eso que ha pasado o que pasó, las aguas de la historia de la redención divina no cesaron de fluir mansamente a través del caótico panorama, como la de Siloé en Jerusalén. Escuche lo que le voy a decir, hermano. No importa lo densa y lo oscuro que sea la noche. No importa que el día se vuelva tiniebla. No importa que usted vea que el mal se levanta, cuán gran hilera de montaña que oscurece el día. Todo ese mal, toda esa maldad llegará a su fin. Toda esa maldad que nosotros podamos ver como manifestación, hermano, de los últimos tiempos, tienen su momento, pero también tienen su final. Dios pondrá final a toda la maldad de los hombres en su manifestación. De ahí, hermano, que el libro de Apocalipsis nos exhorta continuamente que se presenta o nos presentaremos ante el tribunal de Dios, pero hay quienes se presentarán, hermano, ante el gran juicio del trono blanco. Y ahí entonces será el lloro y el crujir de dientes de aquellos poderosos, de aquellos que buscaron la autorredención y la autosatisfacción en las obras humanas, dependiendo de lo que tenían y rehusando totalmente de la voluntad de Dios. Esas aguas, hermano, de la redención divina no han cesado. Esas aguas mansas no han cesado de fluir, como no cesaron de fluir esas aguas mansas de Siloé. Cuando usted lee en el capítulo 8, versos 6 y 7 del libro de Isaías, dice: por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé. Acuérdese, hermano, que Siloé representa sanidad. Siloé representa la obra de Dios, hermano, a favor de la sanidad física y espiritual del hombre. Siloé representa la doctrina de Dios. Siloé representa la palabra de Dios. Y aquí Isaías está diciendo, hermano, escucha lo que Isaías está diciendo. Por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Resisín y con el hijo de Remalías. El verso 7 dice: por cuanto ellos se negaron a recibir las aguas mansas y se escudaron en estos dos personajes, entonces el verso 7 dice: he aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos. Ya no quieren las aguas mansas, ahora entonces van con las aguas bravas, van con las aguas que tienen corriente. He aquí, por tanto, el Señor hace subir sobre ellos aguas de río, impetuosa y mucha. Esto es el rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Aquí le está hablando, hermano,
que si usted en tiempo de paz y de tranquilidad no busca a Dios, entonces buscará a Dios en los tiempos de juicio. Si no es por la buena, es por la mala. Si usted no aprende por exhortación, entonces aprende por dolor. Si usted no aprende por orientación, entonces va a aprender por dolor. La posible paz que usted está experimentando en este momento, la posible tranquilidad que usted está experimentando mientras otros cristianos están sufriendo por causa del evangelio y usted se está regocijando y está viviendo una vida mediocre y alejada de Dios, entonces llegará el momento en que esas aguas mansas se van a mover como corriente de río y usted va a entender entonces el propósito y el plan de Dios. La historia de la redención halla su fuerte en las lágrimas de la contrición, pero la humana se jacta mientras derrama la sangre del hermano. La potencia de Dios exhibe y confirma la bendición prometida, mientras que el poder del ser humano lucha tenazmente, pero en vano, contra la decisión de Dios. Dios tiene un programa, hermano, y ese programa se va a cumplir, quiera el hombre o no quiera. Ahora, el hombre es partícipe del cumplimiento del programa de Dios. Acuérdese que Jesús dijo que ni una jota, ni una tilde pasará sin que su palabra se cumpla. La palabra de Dios se va a cumplir. Quiere el hombre o tenga el hombre los proyectos que tenga de retener la voluntad de Dios, Dios va a cumplir su programa. Ahora yo espero que usted esté del lado correspondiente, del lado que lo pueda beneficiar y no del lado que le puedan caer los juicios. El tercer ejemplo, hermano, que quiero mostrarle de aquellos que promueven la autorredención y la autojustificación se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 3, del 1 al 9. Tres móviles principales indujeron a los hombres a intentar la edificación de la ciudad y de la torre de Babel: el orgullo, el instinto de prescindir, la despreciación y la vanagloria del hombre. Hay tres juicios divinos correspondientes a estos tres móviles. Número 1, el orgullo, que quiso subir violentamente arriba, fue frustrado por el descenso del Señor en juicio, según Génesis capítulo 11, verso 4 y verso 5. Escuche. Los hombres de ciencia, no es que la ciencia, hermano, ignora la existencia de Dios. Hay algunos hombres de ciencia que se vuelven necios y Dios le da tan poca importancia a esos hombres que se vuelven necios que solamente le dedica un solo párrafo en las Sagradas Escrituras. Dice el necio en su corazón: no hay Dios, y después de ahí ya Dios no habla más de ello. Algunos hombres necios de ciencia niegan la existencia de Dios, pero los hombres de ciencia y la ciencia saben que el tiempo en la tierra se está acabando. Escuche lo que le estoy diciendo. Piense y razone en lo que le voy a decir. Hay un plan de erradicar más de la tercera parte de los seres humanos de la tierra. No piense, hermano, que yo puedo decir, me gusta, hermano, investigar sobre los asuntos conspirativos. Pero no piense que puedo estar errado en lo que le estoy diciendo. Hay unas mentes que están conspirando, hermano,
en contra del nacimiento y han promovido el aborto, porque es un negocio lucrativo también, hermano. Han promovido la homosexualidad y el lesbianismo, porque es una forma de detener los nacimientos. Han promovido en países como Guatemala, México y Centroamérica la esterilización de muchas mujeres en el continente africano, en el continente europeo. Pero esos hombres saben que la tierra está llegando a su fin. Escuche lo que le estoy diciendo. No es que la tierra no produce para la cantidad de los 7,000 billones que hay en la tierra, porque hay más tierra vacía que habitante en la tierra. Hay más tierra productiva que no está produciendo que lo que se está produciendo artificialmente. Sin embargo, ellos saben que el tiempo en la tierra se está acabando y de ahí que están explorando. Se están gastando, hermano, miles y miles de millones de dólares. Porque usted piensa que cuesta 3 centavos mandar un cohete de eso espacial. Son miles de millones, hermano, de dólares que cuesta. Con lo que se pueden salvar cantidad de armas. Con lo que se pueden salvar cantidad de personas que sufren de leves enfermedades. Pero están explorando el espacio. ¿Usted sabe por qué están explorando el espacio? No es para descubrir vida, es para llevar vida. Porque ellos saben que el tiempo en la tierra se está acabando. Por eso dice la Biblia, aunque te remonte como el águila sobre las estrellas, de ahí te derribaré yo, dice el Señor. Están explorando el espacio con intención de dejar la tierra por lo que venga. Porque el hombre sabe, hermano, aunque no lea las escrituras, sabe por intuición que el tiempo del fin y del juicio de Dios está llegando. Ahora bien, estos hombres de la Torre de Babel quisieron llegar violentamente al cielo, hermano. Construyámonos una torre y subamos al cielo. El orgullo del hombre, de la autojustificación y la autorredención, de la autoproclamación sin Dios, de la independencia de Dios. El orgullo quiso subir violentamente arriba, fue frustrado por el descenso del Señor, según Génesis capítulo 11, verso 4 y verso 5. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaron los hijos de los hombres. En segundo lugar, el intento de mantener una unión propia fue juzgada por la confusión de las lenguas y la disipación. Acuérdese, hermano, que este primer intento que hay aquí, ese intento de sublevación y de rebeldía, asenta muchas cosas. De tal forma que el libro de Juan y el libro de Daniel habla, hermano, de los tiempos del fin. Habla de la unión de las 10 naciones, los 7 cuernos. Habla de una sola moneda. Habla de un solo comercio. Habla de una sola política donde reinará el anticristo. Esto, hermano, es el fundamento de lo que representa el anticristo. Y dijeron, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. El segundo punto es el intento de mantener una unión propia. Fue juzgada por la confusión de las lenguas y la disipación. En tercer lugar, la vanagloria, que busca un nombre. Eso es lo que busca la autojustificación, hermano.
la autorredención, busca un nombre. Fue abatida por el vergonzoso nombre de Babel, que equivale a confusión. Tal nombre es en sí la prueba tanto de la impotencia del pecado como de la inutilidad de toda rebelión contra el Dios Altísimo. Quiero, hermano, concluir aquí y el próximo domingo continuar sobre los ejemplos o varios ejemplos que la Biblia nos enseñan de hombres que trasvestido o vestido de una falsa santidad o de un título pronunciaron palabras de alegría y de gozo cuando realmente lo que le estaban mintiendo al pueblo. El próximo domingo, hermano, continuaremos enseñando o señalando estos casos que la Biblia nos enseña hasta llegar al trasfondo histórico y cultural de lo que Pablo le escribió a Timoteo, a ese célebre pastor de la iglesia de Éfeso. Dios le bendiga y Dios le guarde en el nombre poderoso del Señor Jesucristo.